Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Gracias por estar junto a nosotros. Hoy iniciamos una nueva serie que lleva por título La enseñanza de Jesús sobre la oración. Vamos a estudiar verso a verso la conocida oración del Padre Nuestro, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versos 6 al 13. ¿Qué es lo que Jesús enseñó con respecto a la oración? ¿Qué significado tiene el conocido Padre Nuestro? El Padre Nuestro ¿es una oración para ser repetida o un modelo ejemplar para guiar nuestras oraciones? El contexto de este mensaje es el Sermón del Monte, y Jesús quiere enseñarnos acerca de la importancia de la oración y quitar de la mente de las personas el mal ejemplo de los líderes religiosos de su tiempo. Con esto en mente, abre tu Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versos 6 al 13, al considerar la primera parte del tema Jesús y la oración. Jesús y la oración. Jesús quiere, en Mateo capítulo 6, versos 5 al 13, nuestro Señor Jesucristo quiere enseñarnos con respecto a la importancia de la oración. ¿Por qué la oración es importante? Y también quiere considerar el hecho y condenar la práctica de los líderes religiosos. Si usted mira conmigo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, usted verá que los primeros versículos el Señor Jesucristo va a hacer una fuerte acusación frente a aquellos que hacen cosas simplemente para aparentar. Guardaos, dice el verso 1, de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues deis limosna, no toques, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas, etc. El Señor Jesucristo va a condenar y va a contrastar. Su propósito es enseñarnos con respecto a la importancia de la oración y condenar la práctica de los líderes religiosos. La enseñanza, en este caso, el contexto. Esta enseñanza, la enseñanza del Señor Jesucristo, acá en Mateo capítulo 6, con respecto a la oración, corresponde al contexto del Sermón del Monte. Como consideramos en la introducción, el Sermón del Monte comienza cuando nuestro Señor Jesucristo, mira conmigo, en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, comienza con su ministerio público. Aquí encontramos Juan Bautista ya ha bautizado a nuestro Señor Jesucristo y Jesús comienza su ministerio público. En el capítulo 4 vemos que Jesús ya ha comenzado su ministerio público. Lo primero que dice a las multitudes es, capítulo 4, verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y mira conmigo verso 23. Y recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué? Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Comienza nuestro Señor Jesucristo en su ministerio público. El resultado fue mucha gente siguiendo a Jesús de diferentes puntos, de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Los que están al otro lado del Jordán eran los discípulos de Juan Bautista. La multitud entonces comienza a seguir a Jesús. Y mire conmigo ahora el capítulo 5. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él los discípulos y abriendo su boca les enseñaba. El grupo se ha reunido. La gente se ha movilizado para escuchar al Señor Jesucristo.
Permítame decirte algo, el sentimiento que había en la gente, la pregunta que se hacían era, ¿quién será apto para entrar en el reino del Mesías? La nación de Israel se ha reunido, ellos vienen buscando la paz y anhelando encontrarse con el Mesías. Y mira conmigo, en Salmo capítulo 24, era el clamor de cada judío llegando a Jerusalén. En el libro de los Salmos, en el capítulo 24, considera conmigo 2 versículos. Salmo capítulo 24, mira lo que dice el verso 3 y verso 4. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Este era un salmo, este era un clamor que los judíos proclamaban, cantaban cuando iban rumbo a Jerusalén. La esperanza de los judíos era que en ese año, en ese momento, poder encontrarse con el Señor Jesucristo. Y ellos preguntaban, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y ellos decían, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ahora ellos preguntaban, ¿cómo podemos tener manos santas y corazones también limpios? Y en medio de ese contexto, el Señor Jesucristo entonces, en los capítulos 5 al 7, contesta la pregunta de quiénes serán los ciudadanos del reino y cuáles han de ser las características, o mejor dicho, el estilo de vida de ellos. Por lo tanto, desde el capítulo 5 al capítulo 7 encontramos la respuesta del Señor Jesucristo al clamor del pueblo. ¿Quiénes participarán de tu reino? ¿Qué estilo de vida tendrán? Y estas son verdades que deben ser aplicables a nosotros como pueblo del Señor. Ahora, Jesús quiere enseñar, yendo ahora al capítulo 6, Jesús quiere enseñar con respecto a la importancia del ministerio de la oración. ¿Por qué es importante orar? Y lo primero que vamos a encontrar con respecto a la oración es, en primer lugar, la plegaria pública ejecutada o ejercida por los fariseos. Mira cómo era la plegaria pública ejercida por los fariseos. En capítulo 6 de Mateo, verso 5, Jesús va a instruir ahora sobre la oración. Y Él va a hablar sobre la plegaria pública que ejecutaban, que hacían los fariseos. Verso 5 dice, y cuando oréis, enseñando Jesús a sus seguidores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto digo, que ya tienen su recompensa. Y el Señor Jesucristo dice, es importante orar. La oración es importante dentro del pueblo de Dios. Jesús va a condenar en su enseñanza la oración pública de los fariseos. Ellos eran el ejemplo del pueblo, pero la raíz del problema era aparentar de ellos lo que no eran en su interior. Ese es el problema principal de esta plegaria ejercida por los fariseos. Apariencias. Ahora, esto es importante porque el Señor Jesucristo en su enseñanza está contrastando el liderazgo, la enseñanza de estos hombres, porque ellos eran los guías espirituales de la nación de Israel. Y el Señor Jesucristo condena las apariencias. Verso 1 al verso 8 del capítulo 6, Jesús condena las apariencias públicas. Cuando los fariseos tocaban trompetas. Cuando ellos ayunaban, no lavaban su rostro para que todos observasen y viesen, son hombres de piedad. Cuando ellos daban para la necesidad, tocaban la trompeta para que todos los ojos observasen lo que estaban dando. Entre paréntesis, en el templo había un lugar para las limosnas. Un lugar para los pobres. Y el que quería ayudar a los pobres, sencillamente tenía que ir y poner. Es por eso que el Señor Jesucristo dice, si vas a dar con tu mano derecha, ¿qué? No lo sepa tu mano izquierda. Mira lo que Jesús va a condenar o dice con respecto a la plegaria pública. En primer lugar, el Señor Jesucristo dice, y cuando ores. El Señor pone la importancia. Jesús va a llevar su enseñanza al terreno personal. Es lo que ellos hacen. Pero mira lo que deben hacer mis seguidores, dice Jesús. Necesitamos orar. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, el apóstol Pablo dice lo siguiente: orad sin cesar.
Es deber de cada hijo de Dios tener comunión con su Padre. Y el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice a nosotros, los creyentes, que debemos orar sin cesar. ¿Sabe que la palabra sin cesar podría traducirse como aquella carraspera, como aquella tos molesta o como aquella picazón en nuestra garganta que cuando comenzamos con esa picazón casi no podemos detenerla, sino que es casi una reacción espasmódica y no la podemos detener? Ese es el énfasis. Es vital en la vida del creyente apartar tiempo para orar, para tener comunión con Dios. Mire Efesios capítulo 6, libro de Efesios en el capítulo 6, Efesios en el capítulo 6. Cuando el apóstol Pablo habla sobre la armadura del creyente, una de las armaduras del creyente vital es, verso 18, capítulo 6, verso 18. Orando, ¿qué? ¿Cómo dice el texto? En todo tiempo, y agrega, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda, ¿qué? Perseverancia y súplica. ¿Por quiénes? Por todos los santos. Porque la comunión con Dios, el orar a Dios, no simplemente es pensando en mis beneficios, en lo que yo puedo obtener de Dios, sino cómo puedo ayudar al pueblo de Dios a través de la oración. Por lo tanto, Jesús dice, cuando ores, y pone el énfasis de la importancia de la oración. En segundo lugar, dice el texto, y cuando ores, ¿qué? No seas como quienes, como los hipócritas. Esta palabrita que aparece ahí, hipócritas, esta palabra fue tomada del mundo del teatro, del teatro griego. Ahora, esta palabrita que aparece acá, hipócrita, significa hablar cubierto por una máscara, actuación dramática. ¿Te has fijado que los símbolos del teatro son dos caretas? Una alegre y otra molesta. Los griegos, para interpretar emociones, no tenían tanto vestuario o indumentaria como hoy nosotros la tenemos, sino que cuando ellos representaban un estado de ánimo, tomaban una larga careta y se la colocaban en su rostro. Y esta careta representaba el estado de ánimo. No es como en el día de hoy, como una telenovela, como una película de acción, donde hay varios personajes principales, hay gente que está en escena para rellenar. En aquel tiempo solamente una persona interpretaba 2 o 3 papeles y poniéndose las mascaretas. Y esa es la idea que nuestro Señor Jesucristo quiere dar acá. Actuación dramática, refiriéndose al hablar de los actores en el diálogo, es decir, aparentando, pretendiendo algo que no se es. Y el Señor Jesucristo dice, mira, si tú vas a orar, no seas hipócrita, no intentes engañar a los demás poniendo una máscara. Mira conmigo, si tú consideras el libro de Gálatas en el capítulo 6, verso 7 dice, no os engañéis, Dios, ¿qué? No puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Eso significa que yo puedo aparentar hipocresía, ponerme una máscara y hacer entender a los demás algo que yo no soy. Y podré engañar a muchas personas, pero finalmente a Dios jamás podremos engañar. Los fariseos estaban corrompidos, eran una fuente de maldad, pero mantenían la máscara de la piedad para que los demás creyesen lo que no eran. Los fariseos habían desarrollado una gran maestría de cómo utilizar a Dios para su beneficio personal. Su actitud egoísta les llevaba a captar la atención de los demás en sus acciones de generosidad y devoción. No les interesaba dar para cubrir necesidades, sino exponer su propia piedad a fin de ser apreciados y aplaudidos por los demás. Conocían la enseñanza del Antiguo Testamento con respecto a la importancia de orar, pero no había sentido para ellos en la oración privada. Ellos querían orar en las esquinas de las plazas, en el templo. ¿Para quiénes? Para que la gente lo mirase y dijese, wow, son hombres devotos. ¿Por qué? Mira lo que dice el texto. ¿Qué agrega Mateo? ¿Qué agrega el texto? Volviendo a Mateo capítulo 6. ¿Qué dice el texto? No seas como los hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué?
aman el orar en público, les agrada, les trae satisfacción personal. Lo que les gustaba era la alabanza de los hombres. Les gustaba cuando gente venía, wow, qué increíble oración que tienes. Y cuando nosotros seremos en público, también tenemos que tener nuestro cuidado con nuestro corazón, porque podemos orar para gusto de los demás, de los oídos, porque ellos dicen, ¿aman qué? ¿Qué amaban estos hombres? ¿La oración? ¿La oración que Dios enseñó en el Antiguo Testamento? No, el texto dice, porque ellos ¿qué? Mire el texto primero. Que aman el orar, ¿en dónde? En pie, en las sinagogas, en las esquinas de las calles. Practican en público las devociones que deben ser ¿qué? Privadas. Mira conmigo Lucas. Mira, este texto es interesante, el capítulo 18. Lucas en el capítulo 18. Mira conmigo ahí. Abre tu Biblia, Lucas capítulo 18. Para tener un ejemplo de cómo ellos amaban el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Mira, Lucas capítulo 18, mira el verso 11. El fariseo, el líder religioso, el guía espiritual, puesto en pie, ¿qué dice el texto? ¿A quién oraba? ¿Por qué consigo mismo? No, la oración no es orar a Dios. ¿Es orar a Dios o no la oración? Claro que sí, pero como Él quiere que aparentar, su oración no pasa ¿de dónde? Del techo. Mira el texto. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este que se da cuenta cómo quería exhibir qué cosa, su propia justicia. Y entre paréntesis, si en esta noche estás en este lugar, no es porque eres mejor a los que están afuera, sino porque Dios ha tenido gracia de ti. Pablo dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. No se minimiza en ningún sentido, en ningún minuto. Jesús jamás está prohibiendo la oración congregacional. Que un hermano pase al frente y diga, Señor, y levante una oración en público. La palabra de Dios no está en contra de eso, sino que por el contrario, Pablo agrega, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando ¿qué? Manos santas sin iras ni contiendas. Pero el punto acá es que no podemos llevar las oraciones que son privadas al terreno público para que los demás nos oigan. Mira, vuelve a Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, verso 5, dice el Señor Jesucristo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles. Y agrega el texto, ¿con qué propósito? Para ser visto de los hombres. Para ellos la oración en privado, la oración personal, la oración devocional no tiene valor. Y si usted mira el Antiguo Testamento, la oración que más tiene valor es aquella oración de humillación de un hombre frente a su Creador. Esa es la verdadera oración, de un corazón quebrantado y derramado delante de la presencia de Dios. ¿Cómo termina el texto? Es interesante cómo termina el texto. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Para ser visto de los hombres se elevaban estas oraciones. Para ellos la oración no tenía sentido si no había público. Su oración no miraba a Dios. Al ponerse en pie con actitud de humildad era solo para ganar la estima de la gente, la aprobación de la multitud, pero no gozaban de la aprobación de Dios. Su oración no honraba a Dios. Su oración no era para humillarse delante de Dios, sino para hacerse más grande ante los ojos de los demás. Lo que Jesús va a condenar acá es la mala motivación del corazón. Es por eso que en capítulo 5, verso 8, Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón.
Y Él está presentando a una persona que aparenta, pero que no tiene limpieza en su corazón. El corazón de ellos no era limpio porque el propósito de su servicio no era servir, sino reconocimiento. Mira un texto interesante, Evangelio de Juan, capítulo 5. El Evangelio de Juan en el capítulo 5. Este es un texto interesante. Evangelio de Juan, capítulo 5. Jesús contrasta a los líderes religiosos, fariseos en el contexto, escribas. Y mira lo que dice, verso 44. ¿Cómo podéis vosotros, qué? ¿Creer? Pues recibís gloria de ¿quiénes? Los unos de los otros. Y no buscáis, ¿qué? La gloria que viene del Dios único. Es interesante. No querían creer y no podían creer porque solamente buscaban la gloria unos de otros y no buscaban la gloria que viene de Dios. Mira Mateo, verso 5, 6, 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. Mira lo que agrega. ¿Qué dice? La primera palabra, ¿qué dice? ¿Sabe que la palabra desierto significa amén? ¿Y qué significa amén? Así sea. Verdaderamente Jesús le está diciendo. Ustedes quieren hacerlo en público, es algo seguro. ¿Qué es lo seguro? ¿Qué es lo seguro? Que ya tienen que. Esto es tremendo, mis queridos. En la gloria, en el cielo, en la eternidad, estas personas que no tendrían absolutamente nada. Ya no habrá recompensa de Dios. Ya han recibido toda la recompensa. No habrá nada para ellos en el mundo venidero. Ya están pagados. Amados, cuán fácil es cumplir aparentemente nuestra responsabilidad hacia Dios para ganar la aprobación de los hombres en lugar de dirigir nuestra atención según la palabra de Dios. La oración en secreto para un fariseo era carente de sentido. No era para ellos orar. Y cuidado acá. Podemos hacer cosas bien a los ojos de los hombres, pero eso puede significar que ante los ojos de los hombres también ya tengan que su propia paga. En primer lugar, con respecto a la importancia de la oración, la plegaria pública ejecutada o ejercida por los fariseos. En segundo lugar, la plegaria privada enseñada por Jesús. Verso 6. La plegaria privada enseñada por Jesús. Mire conmigo en verso 6. Mas tú, hablando al pueblo del Señor, mas tú cuando ores, ¿qué? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Mira qué interesante. No basta con condenar el mal. Jesús condenó el mal, condenó la hipocresía, las apariencias, pero no se queda ahí nuestro Señor Jesucristo. Jesús no solamente condena el error de los hipócritas, sino que también enseña la oración correcta, enseña lo que es correcto y pone de manifiesto la importancia de la oración. Pues el texto comienza diciendo, mas tú cuando ores, mi querido hermano, usted no puede dejar de orar diariamente a Dios. Es su deber como creyente, es su deber como hijo de Dios, es su deber como pueblo de Dios orar. Sin duda alguna, nadie puede llamar a alguien padre si no hay un vínculo de por medio. De igual forma, en el mundo espiritual no podemos llamar a Dios Padre si no estamos seguros de ser sus hijos. Es por eso que la Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos un hijo de Dios. Y hoy puedes tomar ese paso decisivo en tu vida de reconocer a Cristo como tu Salvador personal, reconociendo tu culpabilidad y pidiendo el perdón de Dios por medio de Cristo Jesús. Y hoy puedes hacerlo. Repite conmigo esta oración, que es la oración del pecador, y dile a Jesús: Jesús, reconozco que soy un pecador y que he vivido lejos de ti, pero hoy
en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Amén y amén. Si has tomado este paso de fe, queremos ayudarte en tu vida espiritual. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Horsley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road. 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Horsley Park. Ya lo sabes. Queremos animarte para que sigas creciendo en la gracia y el conocimiento de la palabra de Dios. Dios te bendiga.